de las radios comunitarias. AMARC, México. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes como todos los jueves a las 4 de la tarde, en donde en esa radio, entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes como todos los jueves. Recuerden, soy la doctora Roxana Ortiz y en verdad para mí es un placer el poder llegar a ustedes con diferentes temas, con diferentes herramientas, ideas y bueno, espero que como siempre les digo, espero que su semana haya estado genial o esté estando genial. Ya es viernes chiquito, ya casi es viernes, ya casi es fin de semana y de igual manera como siempre les deseo, espero que esta semana no haya estado tan pesada y si es así, bueno, tomemos el fin de semana para poder descansar, recuerden, tanto física como emocionalmente. El ver por nuestra salud, tanto física y emocional, siempre nos va a ayudar porque nos va a dar una salud integral y que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Como ustedes saben, siempre les voy abordando temas que sean de impacto tanto físico, emocional, social, familiar, lo cual nos sirva para poder explicarnos en ocasiones muchísimas de las ideas, muchas de las cosas que de repente vivimos y que aparentemente no llevan una explicación o no tienen un porqué. Sin embargo, la mente y el cuerpo van guardando muchas ideas, recuerdos, traumas, pensamientos que en ocasiones pensamos que ya no están ahí, pero ¿qué creen? Están totalmente guardados y sobre todo están ahí en bodega y nosotros tenemos que ayudar para que esto salga o en ocasiones no queremos que salga y tiene mucho que ver con nuestro tema. También recuerden que este programa está hecho por y para ustedes y que de igual manera el poder llegar a ustedes con estas noticias, con estas herramientas, para mí es un gran placer. Y bueno, vamos a ir iniciando. Hemos abordado varios temas, y de igual manera como físico y emocionales. El tema de hoy es muy interesante porque estoy segura que va a dar muchas explicaciones a varias preguntas que llegamos a tener con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestras acciones, con respecto a nuestro sistema emocional. Recordarán que yo siempre les hablo de un sistema emocional y que tiene que ver con los pensamientos, con las conductas, las respuestas y también tiene que ver mucho con las emociones. Estos elementos van a ser nuestro sistema emocional, los cuales van a impactar tanto en la parte física, cognitiva, ¿sí? También en el cuerpo y en las emociones, pero sobre todo, ¿qué crees? También va a impactar en tu desempeño social. Y desempeño social no solo significa con personas de la sociedad, está abarcando la parte social, es cómo interactúas con todas las personas, ya sean amigos, ya sean familiares, ya sean compañeros de trabajo, de cualquier área, de cualquier rol que tú quieras cumplir. Recuerden de enviar sus mensajes, de estar presentes en el programa. Estoy segura que les va a servir. Ya comenten a todos, ya empezó Entrelazados y vamos a iniciar. Y el día de hoy vamos a abordar un tema, como les comentaba, muy interesante, al igual que todos, claro, pero es un tema muy especial porque va a ser muy explícito en cuestión de nuestras conductas y se van a dar cuenta. Tiene mucho que ver con
algo que se llama memoria. Y nosotros ya sabemos o ya tenemos pues una idea de lo que es la memoria, que a veces se nos va, ¿verdad? Que a veces no nos llega como que las ideas o decimos ¿para qué quería esto? ¿O para qué era aquello? Sin embargo, ¿qué creen? El hablar de la memoria vamos a abordarlo, o lo voy a abordar desde dos aspectos, la memoria emocional y la memoria física. ¿A poco hay una memoria emocional? Sí. Regularmente hablamos solo de la memoria física o de la memoria más bien cognitiva. Es decir, el poder recordar pues nuestro nombre, nuestra dirección, sucesos, el que tiene recuerdo y que en ocasiones no quisiéramos tener memoria porque esos recuerdos duelen. Es ahí donde les voy a explicar en qué consiste o en qué clasificación va a entrar, si en la memoria física o en la emocional. Primero vamos a ir desmenuzando este tema, ¿sí? Que es muy interesante, pero antes de eso estaba olvidando, perdón, un saludo allá en cabina que me está acompañando para que todo salga muy bien. Ya ves, ya se me estaba olvidando de la memoria. A ver, les decía, vamos a hablar de la memoria. Ok, ahora sí retomo, de la memoria emocional y de la memoria física, la cual vamos a empezar. La memoria como tal es todo aquel lugar, por llamarlo así, aquel lugar cognitivo, que va a guardar, en este caso, experiencias, va a guardar datos, momentos, conceptos. Y ahí van a estar guardaditos. El hablar de una memoria es un almacén. Solo que nuestra memoria se va a dividir en memoria de corto y largo plazo. La memoria de largo plazo va a estar constituida por aquellos recuerdos o por aquellos momentos que ya tienen tiempo, por eso es de largo plazo, los cuales vamos a llamarle recuerdos. Pero no podemos recordar todo porque de igual manera como un almacén, pues obviamente vamos a saturarlo, se va a desbordar y va a haber cosas que ya no van a caber. Si nosotros estamos guardando muchos momentos o muchos recuerdos o estamos recordando ciertas situaciones a cada momento, nuestro almacén se empieza a desbordar, es decir, se empieza, ¿sí?, a atascar de todo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a desbordarnos. Así como cuando guardamos las cosas en un cajón o en un closet y de repente se llegan a amontonar y no queremos abrir las puertas porque se va a desbordar, así llega a ser la memoria, porque llegamos a guardar muchos datos. Nuestra memoria entonces, de manera natural, va a empezar a borrar ciertos datos, los cuales considera que no son centrales. El hablar de recuerdos centrales son aquellos que quedan muy impactados y que quedan obviamente registrados totalmente. Cuando queda un momento, ya sea alegre, ya sea triste, ya sea eufórico, un suceso muy central, es decir, que nos queda muy marcado, eso queda a largo plazo y decimos se queda para siempre. Y siempre lo vamos a estar recordando. Tal vez no lo vamos a recordar exactamente al 100%, pero hay sucesos que sí llegamos a recordar en un 90%, en un 80%, dependiendo del impacto que haya causado. Y sobre todo nuestra memoria se queda, sobre todo con lo que impactó, ¿de acuerdo? Hay sucesos que solamente van a ser un 10%, 5%, 20% y algunos no va a quedar rastro, porque considera la mente que no son tan importantes, pero también nosotros de manera consciente o inconsciente los vamos eliminando porque no les damos tanta importancia, pero también porque en ocasiones estamos viviendo como en piloto automático, estamos haciendo las cosas así automáticamente y no registramos todo en nuestra memoria, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta es la parte del registro de la memoria. Como les decía, está llena de recuerdos. La memoria a corto plazo se va a referir a aquello que vamos haciendo de manera cercana, que también se nos llega a pasar. Cuando decimos, a ver, ¿qué hicimos el día de ayer? O a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué cenamos ayer? ¿O qué comimos ayer? Si yo les preguntara esto, ¿ustedes podrían contestarlo de manera rápida? Allá en cabina, ¿podría contestarlo rápida? Dice que sí, que toda la semana el menú. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, esos registros, sí, a corto plazo, se van guardando, algunos no,
Ajá. Es más, de repente se nos llega a olvidar lo que se hizo a lo mejor hace un momento o en la mañana, pero también depende de cómo estemos en nuestro cortisol, es decir, en el nivel de estrés. Si estamos muy ocupados, si estamos solamente en piloto automático, si solamente estamos con un estrés alto, entonces nuestra memoria se ocupa de otras situaciones y no de estar almacenando los momentos. Por eso, en ocasiones, olvidamos todo lo que vivimos o lo que pasó en la mañana o pasó ayer en la tarde o pasó el día lunes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Reitero, es porque estamos o viviendo en piloto automático o tenemos el cortisol o el estrés hasta el tope. O bien estamos muy preocupados por un tema. Cuando nuestra memoria se enfoca en un solo tema, entonces los demás quedan como sobrando. ¿Sí? Ahora, nuestro tema de hoy lo voy a enfocar totalmente hacia la parte física, les comentaba, y hacia la parte emocional, pero ¿qué pasa con esta memoria física y esta memoria emocional? Como bien ya les comenté que en general la memoria es donde se guarda. Ajá, es el almacén donde vamos a tener los momentos primordiales, y primordiales estoy hablando de momentos tanto alegres, eufóricos, optimistas, de orgullo, de ternura, de amor, pero también aquellos momentos o situaciones que no son tan agradables. ¿De acuerdo? Se va a guardar todo ahí, en ese almacén. Ahora, el hablar de la memoria física está hablando de cómo se va registrando los movimientos, las actitudes, también el impacto que tienen las situaciones en nosotros. La memoria física tiene todo que ver de cómo reacciona nuestro cuerpo. Me voy a ir primero hacia la parte física. Recuerda que entrelazados siempre es mente y cuerpo en equilibrio. Y para poder tenerlo en equilibrio, primero entonces tenemos que identificar cuáles son los sucesos, cuáles son las situaciones que nos llegan a provocar un impacto físico. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos creciendo, cuando somos niños, vamos teniendo vivencias, por ejemplo, del dolor. Cuando de repente un pequeño, o cuando somos pequeños y aprendemos a gatear y de repente nos pegamos, ¿sí? O un pequeño se pega, ahí empieza su cuerpo a guardar esa información, la información del dolor. Así es nuestra mente, así es nuestro cuerpo. Tiene esa sensación, tal vez el bebé o el pequeño no va a decir como tal, me duele, pero sí se va a quejar. Posteriormente ya va a poder decir, me duele, porque ya empieza a darle esa interpretación, ¿de acuerdo? Sin embargo, el cuerpo es tan sabio que sabe que cuando viene ese impacto físico, se queda esa memoria en nuestras células, ¿de acuerdo? Queda ahí impactado, y cuando te llegas a pegar, automáticamente el cuerpo reacciona. Por eso cuando nosotros nos pegamos, cuando por ejemplo tocamos algo caliente o algo frío, es decir, la parte sensorial, lo que vamos a hacer es automáticamente tenemos una reacción. Cuando nosotros tenemos esta reacción es porque nuestro cuerpo ya identificó que esto no es adecuado, que esto nos puede poner en peligro, y empieza a reaccionar con los llamados reflejos. Cuando el cuerpo toca algo caliente o algo frío o algo que no le agrada, automáticamente hace este reflejo, que es de que no le agrada o sobre todo está en peligro. Esa es la primera parte, o es una parte de la memoria física. Ahora también, no solamente es el dolor, no solamente es el impacto sensorial como tal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros sentidos a través de ciertos olores, gustos, tocar texturas, todo eso también se va guardando en la memoria emocional, pero ahorita lo voy a abordar. Primero vamos con la física. Entonces, nuestro cuerpo tiene nuestros sentidos, que son las puertas con las cuales nosotros vamos viendo al mundo y lo vamos viviendo. Pero, si nos vamos más a la parte cotidiana, en la memoria que tiene nuestro cuerpo se basa también, fundamentalmente, ¿en qué crees? Les decía, en las posturas, en las actitudes, en cómo nosotros llegamos a reaccionar
en los gestos, en todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, ahí tiene memoria. ¿De acuerdo? Y la memoria se va a ir almacenando, se va a ir creando por diferentes factores. Por ejemplo, vamos a imaginar experiencias. Vamos a algo muy común, las comidas. Cuando tú tienes una comida que no te agrada, automáticamente viene el rechazo, pero también vienen gestos, los cuales indicas que no te agrada. Tu cuerpo, a través del aroma y de la vista, sobre todo, está indicando que no le agrada. Cada vez que ves esa comida o cada vez que tú hueles esa comida, vas a tener o tiendes a rechazarlo, porque nuestro cuerpo tiene esa memoria, ¿sí? Sabe que eso no le agrada, lo guarda en la información elemental y por ende, cada vez que se presente, esas reacciones son automáticas. En ocasiones dicen, pero es que apenas si lo viste. Sí, porque el cuerpo tiene esas reacciones y el cuerpo es tan sabio que sabe cómo reaccionar. De igual manera, con la música, con aromas, con diferentes texturas, tú vas teniendo una reacción física. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Cómo es que nuestro cerebro lo hace? Te lo voy a explicar, ¿qué crees? Después de una pausa así de chiquitita, no me tardo nada. Estamos entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147,205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Y bien, ya regresé. Como les dije, era una pausa así de pequeñita. Y bien, les estaba explicando acerca de las reacciones que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo es que nuestro cuerpo es tan sabio que va guardando esa memoria y va guardando los sucesos que le parecen muy importantes. En ocasiones tu cuerpo va a guardar cierta información que ni siquiera te das cuenta. Reitero, sobre todo en la parte sensorial, hablando de texturas, de oído, de gusto, ¿sí? De vista. Cuando se presenta algún estímulo, que así se llama, o es decir, cuando se presenta hasta una persona, un suceso, un objeto, ¿sí? Una comida, una bebida, cuando se presenta algo o alguien y no es de tu agrado, automáticamente tu cuerpo lo va a rechazar desde la parte corporal, desde la parte gestual o la parte facial, y es cuando entonces los demás se dan cuenta que no te agrada, porque tu cuerpo ya guardó esa información. Y de igual manera, cuando algo te agrada en la parte corporal, en la parte sensorial, y tú lo ves o tú lo hueles o tú llegas a tocar algo que te agrada, entonces tu cuerpo tiene una reacción distinta, ¿de acuerdo? Y la reacción, pues obviamente va a ser el gusto o la alegría o el optimismo o el que te ponga de buenas. Porque el cuerpo lo que guarda, además de esa información de decir, ok, esto sí nos gusta o esto no nos gusta, ¿qué crees? El cuerpo lo que va a guardar principalmente es lo que causa en ti. Y es ahí donde se une la parte emocional y la parte física, ¿sí? Es ahí donde hay una memoria emocional. Si tú ves algo o alguien que te gusta, entonces de manera corporal vas a tener una reacción. ¿Por qué? Porque también tu cuerpo tiene guardado esa información, pero sobre todo tu memoria emocional. Se despiertan diferentes neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, y esto hace que tus emociones empiecen también a procesarse y empiecen, ¿sí? O comiencen a florecer. La emoción, la alegría, la ternura, el entusiasmo, cual sea la emoción que te genere esa persona o ese objeto, se va a empezar
a mostrar. Lo vas a mostrar sobre todo en la parte corporal. En la parte física empiezas a hacer movimientos o sobre todo las muecas, o reitero, todos los rasgos faciales. En la parte emocional también se refleja en la parte física porque tal vez empiezas a sonreír, ¿sí? Y de igual manera te empiezas a emocionar. Esto se va guardando, se guarda en la memoria emocional y se guarda en la memoria física a través de los sentidos. Cada vez que viene esta persona, por ejemplo, se presenta contigo o lo ves o la ves, entonces empieza la memoria emocional, empieza a destaparse, se empieza a abrir también la memoria corporal y es cuando salen todas las reacciones. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede ante una situación. Y nuestro cuerpo ya está acostumbrado a reaccionar de esa manera. En ocasiones decimos, ¿por qué? O sea, quiero evitarlo, quiero no reaccionar de esta forma cuando veo a esa persona o cuando veo esta situación o cuando veo a alguien que no me cae bien, ¿no? Por ejemplo, que no empata con nuestra personalidad. No puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo que hace es reaccionar, ¿sí? Así como te explicaba hace un momento, que de pequeños reaccionas a través de los reflejos, de me pegué y enseguida haces esto, por ejemplo, te quemas y enseguida mueves el brazo, lo mismo sucede con esto que te comento. Ves a la persona, ves al objeto, ves la situación y enseguida tus reflejos empiezan a salir. Y tus respuestas físicas y emocionales salen enseguida porque tu cuerpo y tu mente guardó esa información. ¿Se puede guardar otra información? Sí. Ahorita te explico cómo. Pero cuando nosotros decimos es que reacciona automáticamente, reitero, es parte de los reflejos y de los instintos. Y además porque tu cuerpo está totalmente ya acostumbrado a que es lo mismo. Esto estamos hablando en la parte corporal sensorial. Ahora, en la forma en que respiramos, la forma en que caminamos, la forma en que nos sentamos, nuestra postura, la forma en que nos paramos, la forma en que hablamos, todo esto, las reacciones de nuestro cuerpo, nuestros gestos, también es parte de su memoria corporal. Porque nuestro cuerpo, al despertar, tú te duermes y al despertar, empieza a cargar toda esa información, ¿sí? Empieza a cargarlo de cómo eres tú. Todos tus rasgos, todo, sobre todo tus movimientos, todas las acciones que haces. Y por ende, cuando tú empiezas a vivir tu día, pues tus reacciones llegan a ser las mismas, porque tu cuerpo sabe cómo reaccionar. En ocasiones, reitero, queremos cambiar la forma. Tenemos que hacerlo consciente, porque empezamos a vivir en piloto automático en la parte cotidiana. En la manera en que caminas, en la manera que hablas, en la manera en que sonríes, la manera en que te paras, como les decía, esto ya está cargado en la memoria corporal. Y cuando nosotros lo hacemos de una manera automática. Es decir, sin que le digamos al cuerpo, quiero caminar de esta forma o voy a caminar como el día de ayer. No, porque ya lo tiene nuestro cuerpo almacenado. Y entonces empezamos a actuar desde el instinto o empezamos a actuar desde la parte, ¿sí?, que ya es repetitivo. Esto se relaciona mucho, no sé si alguna ocasión vieron, ustedes, yo creo que sí, vieron la película de Click, en donde el protagonista se encontraba un control, se acordarán, y entonces él tenía esa curiosidad de qué hacía ese control. Y el control entonces adelantaba lo que hace un control de televisión, adelanta, atrasa, sube volumen, baja, cambia brillo, etc. Cuando él empieza a descubrir que puede adelantar las escenas, entonces se da cuenta que, por ejemplo, si se pelea con su esposa, pues adelantaba la escena. ¿Y qué pasaba? Cuando ya lo dejaba adelantar, ya había pasado la pelea. Cuando volvía a discutir con alguien, lo volvía a adelantar porque era algo que no le agradaba. Y posteriormente lo volvía a saltar, Después ya no era necesario que lo hiciera. Cuando el control detectaba que había una pelea, automáticamente se adelantaba, solo que ya había pasado el tiempo. Esto tiene mucho que ver con las reacciones que tenemos con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo dice, se está estresando, por ejemplo, entonces automáticamente ya sé cómo lo va a liberar, que le duela la cabeza. Porque nuestra mente es tan sabia
que le avisa a nuestro cuerpo, nos estamos estresando, nuestro cuerpo dice, ok, ¿cómo puedo sacar este estrés? Ya sé, con el dolor de cabeza. Y de esta forma le estamos avisando que se está estresando mucho. Y cada vez que se estrese o cada vez que nosotros detectemos que hay una situación de estrés, como ya tenemos memoria y ya sabemos qué es lo que le produce estrés, perdón, entonces, ahora sí, hacemos que le duela la cabeza. Y esa es la parte, de la memoria tanto emocional como física, porque nuestro cuerpo le va diciendo esto, le va indicando que es la memoria, que es lo que le produce esa sensación, y entonces empieza a replicarlo ya de manera automática. Lo mismo pasaba en la película, ya no era necesario apretar el botón de adelantar. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, como les decía. Ahora, ¿qué pasa con nuestras emociones? Lo mismo llega a suceder, las ponemos a veces en piloto automático. En ocasiones estamos, por ejemplo, platicando con alguien, no nos gusta ese tema, o una persona nos toca un tema que no nos agrada, de manera corporal empezamos a hacer ciertas reacciones y nuestras emociones empiezan también a desatarse. Ya sea el enojo, ya sea el estrés, pero también nuestro cuerpo empieza a bloquear y a veces bloqueamos las emociones. Y entonces empezamos a evitar la plática. Y ya sé que tal vez o me salgo o hago un gesto y ya mejor la persona ya sabe que con ese gesto ya no lo tiene que tocar ese tema, o tal vez automáticamente me paro y me voy. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a tener esa respuesta automática. Sabe que de esa manera se va a salvar de lo que no le gusta. Y esto sucede en cualquier etapa de desarrollo, como siempre les he explicado, en las etapas de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así hasta un pequeñito tú le indicas tal vez lo que tiene que hacer y no le agrada, entonces va a tener una respuesta automática. Y hay respuestas que se identifican, se hacen conscientes y dice, ok, a ver, si me dicen que haga la tarea y tal vez me pongo a llorar o hago un berrinche, entonces me dicen que ya no. Perfecto, entonces mi cuerpo ya sabe que cada vez que me digan, haz la tarea, entonces tengo esa reacción. Y el cuerpo automáticamente lo va a empezar a hacer. A veces ya no va a ser necesario que diga, voy a hacer berrinche. No, el cuerpo ya sabe lo que tiene que realizar. Y lo mismo nos pasa como adultos. También esto tiene muchísimo que ver con la parte de las adicciones. Por ejemplo, tocando ese tema, ¿qué hace nuestro cuerpo? Me voy hacia la parte emocional. Cuando nosotros tenemos recuerdos que no nos agradan, momentos que vivimos que no nos agradaron, que nos causaron un trauma, aquí hago un paréntesis, el trauma son aquellos momentos que nos marcaron, ¿vale? Cierro paréntesis. Cuando tienes un trauma o cuando tienes un suceso que no te agradó y que te causó una herida, el cuerpo y las emociones lo que van a hacer es tratar de evitarlo y van a tratar de huir de ello. Pero ¿cómo le hago? Regularmente ponte a pensar. A veces, cuando tú, por ejemplo, estás ante una ruptura o ante un problema o ante un duelo, regularmente lo que hacemos o queremos hacer es distraernos, es decir, no pensar en eso. Pero como tu memoria ahí está, como tu cuerpo y tu mente tienen memoria que a veces no quisieras, lo recuerdan, ¿de acuerdo? Como lo recuerdas, automáticamente tratas de distraerte, no trabajas con ello. Simplemente dices, me pongo a trabajar o me pongo a hacer algo o pienso en otra cosa y de esa manera me voy a distraer y ya con ello me olvido de esa situación. Aparentemente la respuesta es me olvido, pero no es así. Te estás distrayendo y no estás trabajando en esa respuesta. Sin embargo, los distractores son de diferente índole y entre ellos está, tal vez trabajas o tal vez te sales a caminar o tal vez prendes la tele o te pones a ver el celular, pero en otras ocasiones te pones a hacer actividades o acciones más bien que no son benéficas. Por ejemplo, el beber, por ejemplo, el fumar. Y cada vez que piensas en eso, dices, no, me voy a distraer. Y empiezas a tomar o empiezas a fumar. Y lo haces consciente. Vuelve a pasar esta situación, te sientes agobiado, no, me voy a poner a beber o me voy a poner a fumar. Pero ¿qué crees? Después el cuerpo ya no lo va a hacer. Ya no es necesario que tú se lo digas. El cuerpo te lo va a pedir.
y la mente te lo va a exigir. Y es ahí donde empieza una adicción. Y de ahí se los explico, ¿qué crees? Después de la pausa, ¿de acuerdo? Estamos entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos. Y claro que le vamos a México, porque 87.7% de las personas siente mucho orgullo de ser mexicano. Aquí todos jugamos con la misma camiseta. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y bien, como les dije, es una pausa así de pequeñita. Les comentaba, entonces es ahí donde nacen las adicciones. Y las adicciones no solamente pueden ser de consumo de sustancias. Las adicciones son por el celular, por el trabajo, por la comida, por algunas acciones, porque la mente, como empieza a recordar lo que te duele, entonces tú conscientemente empiezas a buscar un distractor. Pero después, como les decía, como en la película de Click, ya no es necesario presionar ese botón. Automáticamente el cuerpo y la mente dice, ya sabemos, cuando empieces a pensar en esto o cuando pase esto, entonces la mente empieza a generarte una necesidad, y la necesidad es por esa sustancia o por ese objeto, por ejemplo el celular o el trabajo o la comida, o algo en el cual aparentemente tú te distraes, y aparte de eso, la mente y el cuerpo te hacen sentir bien. Por eso es como mitiga el dolor emocional, entonces tú consideras que es lo adecuado. Si tú tienes un problema y dices, no, me voy a distraer, como por ejemplo, voy a fumar, y entonces empiezas a sentir ese placer. Empiezas a relajarte, empiezas a sentir un placer en el cuerpo, porque obviamente también son sustancias que tienen ciertos, sustancias, ¿no? Integrantes que son, ese es el punto, son adictivos, y entonces te producen placer, te producen tranquilidad, y en ese momento se te olvida todo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las bebidas, o lo mismo pasa con otro tipo de sustancias, te provocan estar bien momentáneamente. Cuando pasa el efecto, regresas a tu realidad y aparentemente tal vez estés bien. Ya no recuerdas, o ya no está ese momento agudo donde estás recordando lo que te duele. Pero si se presenta nuevamente, entonces la solución es regresar a esa sustancia, regresar a esa situación que te hace sentir bien, que te causa un placer, y por ende ya se vuelve tu compañero. Cuando tú quieres dejarlo, cuando tú quieres ya separarte de esa adicción, ya es difícil. Por eso se vuelve así, adicción, porque tu mente considera que es la solución para poder resolver tus problemas, porque así le enseñamos desde un principio. ¿Te das cuenta? Yo tenía un problema y entonces empezaba a fumar, ¿y qué sucede? Mi mente lo entiende como de, ok, esta es la solución, con esto nos sentimos bien, con esto el cuerpo, la mente se sienten tranquilos, perfecto. Y se sienten hasta a gusto porque consideran que les estás dando la solución. Cada vez que tú tocas ese tema o que piensas en esa persona o en ese duelo o en esa situación, entonces el cuerpo no lo entiende en las primeras ocasiones y después dice, ya sé cómo hacerle, le voy a mandar la señal que fume o que tome, porque esa es la forma en que soluciona las cosas. Posteriormente el cuerpo también se acostumbra, los órganos también se van acostumbrando porque también tienen memoria. Entonces consideran que van a estar tranquilos a través de esa sustancia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Te puedes quitar de esa adicción? Sí. Y que se vuelve una enfermedad, porque tu cuerpo automáticamente lo necesita aparentemente para vivir.
Tan es así que aprende que con eso te sientes bien, que aprende y considera y crea la creencia, de decir, solamente con esto estamos bien. Si no es con el cigarro o con la sustancia o con el celular o con la comida, no voy a estar bien. Le tenemos que enseñar, a nuestro cuerpo que no es así. Y es una parte de reaprendizaje, donde la memoria la tenemos que modificar. Si yo sé que tengo un problema y ya, como en el control de clic, automáticamente se adelanta, entonces tengo que reprogramar ese control. Tengo que indicarle que cada vez que yo piense en esa persona o en ese problema o en esa situación, ya no voy a empezar a tomar, ya voy a realizar tal vez otra acción. ¿Es complejo? Claro que sí, porque yo ya programé todo mi cuerpo y mi mente diciéndole que esa es la solución. Ahora tengo que reprogramar nuevamente, indicándole, esta no es la opción, hay otras opciones para poder sacar mis emociones, para poder expresarlas y para poder decirle a mi cuerpo que esa no es la opción. Por ello es muy importante que cuando tengamos una emoción ante un suceso que sea impactante, debes de tomar en cuenta las emociones y darles un tiempo. En algunos programas anteriormente te había comentado que es indispensable darle tiempo a tu mente. Es muy, muy importante. Si yo le doy tiempo a ese duelo, si yo me doy tiempo de sentir esa tristeza, de sentir ese dolor, de saber qué siento, de saber qué me causó, qué tanto es racional, qué es irracional. Por ejemplo, vamos a imaginar que hubo una ruptura amorosa y de esa ruptura tú tienes el recordatorio de las palabras que te decía. Si tú las pones en la parte racional y dices, bueno, esto no me está sirviendo, esto no me está funcionando, así yo no soy, o esto me duele, sí me duele, pero no por ello voy a quitarme el dolor con un placer que al final del día es un dolor, ¿sí? Y un dolor, por ejemplo, vamos a imaginar que tú piensas en tu ex y como no quieres pensar en él o como sientes una angustia, entonces me pongo a comer. Y cada vez que haga eso me voy a poner a comer. Le tengo que reprogramar a mi cuerpo que esa no es la manera. Porque es una forma en que me hace sentir bien, sí, pero de manera momentánea. Y a largo plazo me va a causar un problema catastrófico en todos mis órganos y en todo el cuerpo en general. Entonces, lo importante es qué emociones tengo, qué pensamientos tengo y de qué manera las quiero canalizar. Canalizar es decir, hacia dónde las voy a depositar. Cuando una persona se enoja y automáticamente golpea la pared, es una manera de canalizar su enojo. Sin embargo, no es una manera adecuada porque se está dañando. Si empieza, por ejemplo, vamos a imaginar, le empieza a pegar a una almohada, está haciendo la misma acción, pero no lo está haciendo en algo que le esté provocando dolor. Que en ese momento no le provoca dolor por la adrenalina, pero que a largo plazo no le va a traer una consecuencia que le haga daño. Por ello es muy, muy importante, como les decía, es medular, que identifiquemos las emociones, que sepamos qué provoca esas emociones, pero sobre todo que también sepamos cómo poder expresar esas emociones. ¿De acuerdo? No las guardemos, porque si nosotros las empezamos a guardar, se empieza a bloquear. Siento tristeza. ¿Qué nos dicen de repente? Me siento triste. No te pongas triste. ¿No, Cabina? Estoy enojado. No te enojes. ¿Qué es lo que le estás diciendo a la mente? Que no lo haga. Y lo estás bloqueando. Le estás cerrando totalmente la puerta de sentir. Y entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Porque al final del día yo no puedo nada más eliminar mi enojo nada más porque me digan, no te enojes. No lo puedo hacer. ¿Qué hace en mi cuerpo? Como se lo están prohibiendo, entonces yo empiezo a decirle, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar. Sí, pero la emoción se va a quedar ahí guardada. ¿Y de qué manera la sacamos? ¿Y cómo le podemos hacer? Eso te lo digo, ¿qué crees? Después de una pausa así de chiquitita, no me tardo. Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM.
deseas. ¡Vamos, México! Movimiento Ciudadano. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y regresé. Como se dieron cuenta, la pausa es así, de pequeñita. Y bueno, comenzamos a explicarles, comienzo a explicar cómo lo podemos ir controlando, pero sobre todo, recuerden que cuando nosotros tenemos una emoción, lo importante es controlarla. Exactamente, que ya les había explicado en algún programa sobre la gestión y el control de emociones. ¿Se acordarán? Que es el saber qué emoción tengo, pero algo muy importante, dale tiempo a tu sentir, dale tiempo a lo que sucede. Y darle tiempo me refiero a lo siguiente, dale un espacio de tu vida para poder explicarte qué fue lo que pasó, qué fue lo que piensas, qué emociones tienes. De esta manera se van a hacer conscientes tus emociones, y cuando tú haces consciente tus emociones, entonces créeme que si con ello empiezas a buscar actividades, empiezas a buscar de cómo canalizar esas emociones de una manera saludable, por ejemplo, a través o de la pintura o del dibujo, claro, de acudir a terapia, de hablarlo, de poder expresarlo, de poder desbordar esas emociones, esa es la manera en que tú vas a estar trabajando cómo voy a solucionar esto. Si tú empiezas a darle una conducta que no es benéfica, el cuerpo no lo va a identificar al inicio. Pero si empiezas a hacerlo cada vez que te sientas mal, el cuerpo va a saber que esa es la forma en que tú vas a empezar a adormecer ese dolor. Sin embargo, si desde el primer momento que tú te sientes mal, reitero, un duelo, una ruptura, una situación que te provoque esto, una preocupación o una cuestión económica, etc., o una cuestión de salud, si tú empiezas a canalizarlo a través de actividades como acudir a terapia, a expresarlo, a escribir lo que sientes, la pintura, que sería arteterapia, musicoterapia, a través de sonidos terapéuticos, el poder caminar, encontrar actividades tanto emocionales como físicas que te permitan en ese momento no olvidar la situación, que te permitan relajar y mitigar esas emociones. Porque en ocasiones nuestro objetivo es distraernos para olvidar, y es algo que no podemos hacer, porque a la memoria es como si le estuviéramos poniendo un parche a la memoria emocional, como si le pusieras un parche ahí. Lo contiene y dice ahí se queda el parche, entonces ya no siento, ya no tengo esa emoción, pero el parche es momentáneo, se va a terminar ese pegol y se va a caer el parche, y es cuando empieza a doler de nuevo. Y si te empiezas a distraer, reitero, con el trabajo, la comida, lo que ya te había dicho, son esos parches instantáneos. En ese momento te vas a sentir bien, no va a haber dolor, no va a haber pensamientos, pero se va a caer ese parche, y ¿qué va a suceder? Sigue el dolor. ¿Qué es lo que queremos? No queremos poner parches. Lo que queremos es trabajar realmente con esa emoción, trabajarlo a fondo a través, reitero, de la terapia, de la expresión, de elementos como la terapia ocupacional, arteterapia, musicoterapia, el darte también la oportunidad de escribirlo, grabarlo en audio, no es que lo mandes como siempre te digo, pero sí encontrar actividades tanto mentales como la reflexión, la meditación, ¿sí? Y la parte física como las terapias ocupacionales te van a permitir no solamente cubrirlo con un parche o que sea un desinflamatorio ahí instantáneo, no, lo que te va a permitir es realmente ver la herida,
Claro que va a doler, pero créeme que al ver la herida, empezar a curarla, empezar a trabajar en ella y sobre todo a sacar los pensamientos racionales, los irracionales, quitar culpas, quitar remordimientos, todo eso te va a ayudar totalmente para poder desinflamar, curar y sanar esa herida. Y te vas a dar cuenta que todas estas actividades no solamente son momentáneas, sino son actividades que te van a dejar un bienestar totalmente a largo plazo. Es ahí donde entra la memoria a largo plazo. Cuando la memoria o cuando tu cuerpo, tu mente diga, estamos pasando por una situación similar, ok, ya sé qué puedo hacer para poder sanarme y para poder estar bien. Y va a empezar, entonces, como en el control de clic, va a empezar a apretar ese botón, pero te vas a dar cuenta que ese botón que se aprieta es un botón que te hace sentir bien. ¿De acuerdo? Con todas estas actividades que te comento. Por ello, cuando nosotros racionalizamos nuestras acciones, cuando racionalizamos lo que nos pasa y le damos tiempo específicamente para poder trabajarlo, te vas a dar cuenta que esto va a ser mejor. Hay un dicho o hay un refrán que dice, el tiempo lo cura todo. Sin embargo, ese refrán o ese dicho a veces lo interpretamos como que el tiempo lo va a hacer solito. Sí, o sea, el tiempo lo va a curar solito, el tiempo como si viniera, limpiara la herida solito y ya está. No es así. Sí, el tiempo lo va a hacer, pero no solito. El tiempo va a hacer su labor. ¿Cuál es el labor del tiempo? Avanzar. Y los segundos van a avanzar, y los minutos van a avanzar, y los días van a avanzar. Pero lo importante es que tú también, a la par del tiempo, realices actividades que te hagan sentir bien, que tu cuerpo, que tu memoria emocional guarde, que diga, ok, estas actividades son las que hacemos cada vez que nos sentimos mal. Que tu cuerpo diga, ok, estas actividades son las que realizamos, caminata, meditaciones, pensamiento, tanto tu cuerpo como tu mente. Empezamos a practicar reflexiones. Empiezo tal vez, sí, a tomarme hasta el tiempo de llorar, hasta el tiempo de pensar, hasta el tiempo de trabajarlo, obviamente en terapia. Todo ello, todas esas acciones te van a ayudar día a día. Y el tiempo va a hacer su labor. Y te darás cuenta que ya cuando pase, vamos a imaginar un mes, las cosas no van a ser igual. Pero te darás cuenta que ya tus reacciones o que tus reacciones ante ese dolor no fueron perjudiciales para ti. Después de ese mes te vas a dar cuenta que hasta el comer bien, el beber agua, el descansar, el meditar, el llorar, el darle el tiempo a tus emociones, el trabajarlo en terapia, el realizar, como te decía, actividades de terapia ocupacional, musicoterapia, todas las terapias que tú puedas encontrar, todo esto te va a ayudar bastante y te darás cuenta que al cabo de ese mes las acciones se van a hacer de manera automática. Ya no le tienes que decir a tu cuerpo que lo tiene que hacer. Tu cuerpo lo va a hacer automáticamente. Vas a aprender a respirar de manera distinta, vas a aprender a meditar de manera distinta y, en una palabra, a vivir de manera distinta. Sin embargo, si desde el primer momento tú empiezas a enfocarte a me voy a distraer, voy a ver las redes o voy a buscar a otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es distraerte de una situación que no es adecuada. Y al cabo del mes, desafortunadamente te vas a dar cuenta que ya te involucraste en otra situación que te trajo más problemas. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues te lo digo después de una pequeñísima pausa, porque estamos en esa radio entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Vuelvo. En esa radio 97.3 FM te invita a escuchar el próximo domingo 12 de julio de 11 a 14 horas el especial La Radio y las Luchas Sociales con motivo del Día Mundial del Rock 2026. No te lo pierdas. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En esa radio 97.3 FM te invita este próximo viernes 31 de julio a la presentación en Ciudad Nezahualcóyotl del rapero regiomontano Millonario.
¿Cómo andan todos mis amigos de Nesa? Aquí su compa el millonario. Quiero mandarles un saludote. Nos vemos este 31 de julio en el Centro Pluricultural. Ya se la sabe, el millonario los invita. En el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, número 19, en la colonia José Vicente Villada. Escucha nuestra programación para ganar accesos a este gran evento. No te lo pierdas. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bien, ya regresé de esta pausa así de chiquitita. Gracias a Mariana Díaz que nos está viendo. Coquito Gallardo nos dice: buenas tardes, doctora Roxana, excelente programa. Aquí estamos presentes como cada jueves, atento al tema que compartes, un excelente contenido. Le mando un saludo y un abrazo. Felicidades por tan excelente programa. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerden que por favor recomienden el programa y es importante que le digan al vecino, a la vecina y a todos que vean Entrelazados. De igual manera como toda la barra que tenemos aquí y que es muy, muy interesante, toda nuestra barra de En Esa Radio. Y bueno, continuamos con este tema. Ya el tiempo se nos está yendo, ya vamos hacia el cierre. Y les comentaba que entonces los momentos que nos dejan una huella, los momentos que nos dejan un recuerdo amargo, la mente los va a empezar a interpretar y el cuerpo va a empezar a accionar de cierta forma. Regularmente lo que hacemos es bloquearlo. Cuando nosotros tuvimos un mal sabor de boca, es decir, un suceso que nos marcó en la infancia, en la adolescencia, que de ahí vienen las heridas, sobre todo de la infancia, ¿sí? Cuando algo nos provocó una herida, regularmente lo que hace la mente es sentirlo. Pero si tenemos una educación o generaciones que nos enseñan que no debes de llorar, que ya olvídalo, que ya déjalo pasar, que ya no lo recuerdes, el problema es que cuando vamos creando estas creencias, ¿sí? De ya, mejor lo dejo, ya no tengo que pensar en eso, ya tengo que olvidarlo, ya hasta aquí. Ya no me doy tiempo, ni opción, ni oportunidad de ponerme triste, de ponerme mejor enojado, de pensar, ya no lo hago, lo bloqueo. Conforme van pasando los años, ahí se quedó. Ajá. Y aparentemente no pasa nada. Puede ser que se quede ahí guardado ese pensamiento, ese suceso, ese momento. Aparentemente ya se olvidó, pero imaginemos que en la adolescencia o en la adultez viene un suceso que nos destapa ese recuerdo. Por una cuestión que vimos, por algún aroma, que ya fue lo que les explicaba al inicio del programa, por alguna situación sensorial, ¿no? Alguna comida, algo nos trajo ese recuerdo. No solamente va a ser en la parte corporal o en la mente, sino que también va a ser en el cuerpo y en las emociones. Las emociones de nostalgia o de enojo o de frustración van a empezar a salir. Se abre ese baúl porque la llave fue ese recuerdo, lo abrió y empecé a sentir muchas emociones que ya tenía tiempo que no las sentía. Pero el problema es que vienen más impactantes. Porque empiezo a preguntarme, ¿pero por qué salió? ¿Pero por qué se presentó esto? ¿Por qué volví a sentirlo si ya lo había olvidado? ¿Pero por qué si ya lo habíamos, ya lo había yo bloqueado? Si yo ya no había pensado en eso. Bueno, pues porque vino un suceso, una persona o hasta un aroma o hasta lo más sencillo que tú te puedas imaginar, se convirtió, reitero, en una llave que abrió ese baúl que tú lo encerraste ahí, lo abre y empieza a salir esos recuerdos. A veces no son agradables. ¿Qué es lo que hacemos en ocasiones? Los queremos volver a guardar, como te decía al inicio, como esa ropa que queremos guardar ahí en un cajón o en un ropero y ahí que quede, ¿no? Y no quiero abrir las puertas. No es así como lo debemos hacer. Es el momento de quitar ese parche que a lo mejor duró un buen tiempo, se cayó y ahora tenemos que empezar a tocar nuevamente la herida, pero a sanarla con ese objetivo. Y ahí totalmente es recomendable y necesario que acudas a terapia para que puedan ayudarte de cómo sanarla, de cómo trabajarla y sobre todo con los pensamientos y emociones. Porque el pensamiento que más surge es, ¿pero por qué salió?
como les decía, buscamos un porqué, y nos atoramos en el porqué. Yo te sugiero que no te atores en el porqué. Ya vino ese recuerdo, algo me destapó ese recuerdo, vi que no estaba totalmente sanado, pensé que ya estaba olvidado, por lo menos estaba ya como que en el olvido, no es así, y no nada más estaba en el olvido, sino que las emociones volvieron a nacer. Ok, trabájalo en terapia, porque significa que fue un momento central, que fue importante para ti, que fue un momento amargo para ti, y que lo más seguro que en ese momento se hizo, o que te indicaron que hicieras, es el no llores, no recuerdes, ya déjalo pasar, ya pasó, ya no va a suceder nada, ya olvídalo, ya no hagas nada. ¿De acuerdo? O como a los pequeños, ¿no? De empezar a distraerlos y entonces aparentemente ya no pasó nada. Por eso es muy importante que cuando venga un recuerdo de ese tipo, ¿pero por qué vino? La respuesta es tu memoria emocional es la que empezó a recordarlo. Tu memoria emocional fue la que empezó a salir y decir, esto te dolió, esto fue un suceso muy amargo en ese momento, por cuestiones diferentes empezaste a olvidarlo, pero ¿qué crees? Ya me acordé, porque se quedó encerrado esa emoción. Nunca se trabajó esa emoción. No es tanto el suceso, es la emoción. Porque tal vez pensamos, pero ¿por qué si ese suceso ya es del pasado? Si ya tal persona se fue, si ya tal persona, pues bueno, ya la olvidé o ya pensé haberla olvidado o tal suceso, lugar. Bueno, no fue así. Físicamente ya no estabas viendo a esa persona, físicamente ya no regresabas a ese lugar, físicamente ya no escuchabas esas palabras, etc. Pero emocionalmente ahí se quedó. Ahí se quedó guardada la expresión, la respuesta de tus emociones. Como nunca trabajaste con ellas, por eso es cuando despierta la memoria emocional, se destapa ese baúl, les decía, ¿qué pasa? Ahí pasa la emoción, ahí está presente. Entonces, cada vez que nos pase esto y que digamos, ¿pero por qué? Bueno, pues porque era una situación que no había trabajado al 100, que no le di el tiempo necesario a mis emociones para poder trabajarlas, no les di el tiempo. Lo dejé todo el tiempo para olvidarlo y es momento de trabajarlo. Pero hay terapias. Habemos muchos terapeutas que podemos ayudarte y que podemos hacer que estas situaciones o estos sucesos, claro, que se puedan convertir en recuerdos como son, pero recuerdos que no duelan. Y que cada vez que se destapen emocionalmente, bueno, pues no haya nada o no pase nada, esté ahí presente, ¿sí? Una herramienta, que cada vez que pase algo, voy a hacer cosas que me hagan sentir bien. Y la memoria emocional no la puedo eliminar. Y qué bueno, porque nos quedaríamos sin recuerdos. Pero más bien vamos a aprender a gestionar esos recuerdos, a trabajarlos, que no duelan, más bien que nos conforten y que nos hagan cada vez más fuertes. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Este libro, de Bessel van der Kolk, este libro, créanme que les va a ayudar muchísimo porque les va a permitir saber qué es lo que nos daña y cómo trabajar con ese dolor. Y que a veces los traumas, que ya les explicaba qué era, los traumas se quedan ahí. Y en ocasiones decimos no pasa nada, pero sí pasa. Y hay que trabajar con lo que pasa. Y te vas a dar cuenta que tu salud emocional y física van a tener una sanación muy agradable y genial. Y recuerda que tu mente y tu cuerpo tienen que estar en equilibrio. Muchísimas gracias por estar conmigo. Yo me despido. Nos vemos la siguiente semana con otro tema también igual de interesante. Cuídense mucho, pórtense bien, pasen excelente fin de semana y semana. Yo me despido. Estamos aquí en esa radio. Gracias allá en cabina. Gracias, Salvador. Y recuerden que esto es Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Yo soy la doctora Roxana Ortiz. Nos vemos. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.